9 de la mañana con 18 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le adelantábamos al inicio de este espacio informativo que estaríamos platicando sobre este polémico tema del pacto fiscal. Y me da muchísimo gusto recibir esta mañana a Juvenal Lobato, el expresidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex. ¿Cómo estás, Juvenal? Muy buenos días. Bien, Jimena, muchas gracias. Al contrario, agradecido con ustedes por la invitación y desde luego sí, un tema pues, bastante polémico y que nos va a dar mucho de qué hablar, esperemos, en los próximos meses. Hay que recordar que este pacto fiscal es un pacto que tiene ya varios años y que hay varios gobernadores que están buscando que se modifique. Me gustaría, antes que nada, presidente, que nos platicaras un poquito sobre el actual pacto fiscal, que habla de que se está otorgando el 80% a la federación y el 20% únicamente a los estados de los recursos que son recaudados. Sí, con mucho gusto, Jimena. Mira, sí, como bien lo mencionas, es un pacto que se creó, se acordó en 1978, es decir, ya hace algunas décadas, y que justamente tuvo como origen la idea de dar de alguna manera una fortaleza sí a la federación, de alguna manera también dejándola no tanto hacia las entidades federativas, y que como bien lo describes, uno de los elementos más importantes de ese pacto es que prácticamente el 20% de lo que se recauda por parte de la federación es lo que se va a una bolsa que se llama Fondo General de Participaciones, y eso es lo que se distribuye a los estados y a los municipios. Entonces, justo uno de los puntos que muchos de los gobernadores y muchas voces, incluida Coparmex, se ha señalado es que una de las cosas que tiene que cambiar es este aspecto, que ese porcentaje del 100% que recauda la federación debe ampliarse, debe ir hacia un monto mayor y no en el 20% como lo tenemos actualmente. Ese 20%, Juvenal sí. Perdón, Jimena, perdón. Pero el 80% ¿dónde queda? ¿El otro 80% dónde queda? ¿Se queda en la federación? En la federación, así es, en la federación, Víctor Hugo, ahí es donde se queda. Por eso justamente ese es el tema, que quizá para esos años, en 1978, era factible pensar que la federación, por la estructura que se tenía, por lo que se pensaba de crecimiento del país, pues era factible que lo tuviera. Pero hoy, como lo vemos, con la pluralidad política que existe, pero sobre todo, y esto es bien importante, con la cercanía que tienen los municipios y los gobiernos de los estados con la ciudadanía en general, es donde viene este replanteamiento de decir, oye, que no solamente sea ese 20%, ampliémoslo, y aquí me voy a ir un poquito ya más a la pregunta de Jimena, en adición de Coparmex, por ejemplo, en el caso lo que propone es que vayamos hacia un esquema que nos lleve al 30%, no quizá de manera abrupta, porque eso también entendemos que podría desestabilizar las finanzas tanto del gobierno federal como de los propios estados, sobre todo el gobierno federal, pero sí en un esquema de transición para que se modifique, y esto se modificaría a través de la Ley de Coordinación Fiscal, que ese fue el producto legal, digamos, de esta convención fiscal que tuvimos en aquel año, y que esto nos lleve a esta nueva convención, a un nuevo instrumento jurídico, una nueva ley de coordinación que tenga este elemento. Ahorita, si quieren, más adelante les comento el otro elemento que es también bien importante, pero este es el primero y sobre el que se ha abonado mucho por parte de los gobernadores. Juvenal, prácticamente los gobernadores lo que piden es que a aquellos estados que más dinero aportan en materia de recaudación, pues se les regrese más dinero. Hay voces de especialistas que también hablan de que esto podría impactar, podría afectar aquellos estados que tienen menor recaudación, que lo que comentan que se está haciendo en este momento es como un contrapeso de aquellos estados que generan mayores ingresos, apoyan a los que generan menores. ¿Cómo encontrar este equilibrio para evitar descobijar a aquellos estados que, insisto, tienen una muy poca recaudación o muy poca generación de ingresos? Mira, justamente ese era el segundo punto que les quería comentar a propósito de este primero, que es muy claro y muy puntual de propuesta. La fórmula que hoy tenemos en la Ley de Coordinación Fiscal habla que la forma de distribución de ese 20% tiene que ser básicamente considerando la población. Esto genéricamente dicho, ¿esto qué quiere decir? Si nosotros lo analizamos, pues evidentemente quizá a lo mejor haya estados del norte que no están tan poblados por las condiciones climáticas, etcétera, que podemos encontrar,
versus los estados del sur. Y esto muchas veces, desde luego, se refleja también en la parte de la recaudación. Entonces, una de las cosas, el otro punto que estamos proponiendo fundamentalmente en Coparmex es que esta fórmula de distribución que tiene como criterio sobre todo la población cambie, y que entonces, ¿por qué no establecer parámetros que incentiven, por ejemplo, la transparencia, el esfuerzo y eficiencia recaudatoria? Eso nos parece algo bien importante, porque si nosotros, no nada más, también hay que decirlo tal cual, no nada más es, oye, dame más dinero en estados, municipios, o te doy más dinero, sino también que existe una corresponsabilidad en ese dinero que se le está entregando. Y si al final podemos modificar con un parámetro, insisto, quizá transparencia podría ser un elemento, esta eficiencia recaudatoria, aquí estamos enfocándonos en dos aspectos, pero no hay que perder de vista que también dentro de este pacto fiscal tendremos que considerar elementos de impuestos locales muy importantes. Por citar simplemente un ejemplo, el tema del impuesto predial, que es una de las fuentes de financiamiento más importantes para las entidades. Entonces, si eso lo vemos complementado, vemos un esfuerzo de las entidades federativas y de los municipios por recaudar, no nada más por estirar la mano, sino también por recaudar, y de mayor transparencia, nos parece que también esos elementos podrían ayudar, y no solamente dejando el tema poblacional, que como bien lo dice Jimena, pues va de la mano con esto de que simplemente pues no voy a recaudar porque sé que me van a dar el dinero sí o sí. Eso nos parece que también, por eso hablaríamos de estos dos elementos que tienen que cerrar la pinza, ¿no? Sí, nos queda la percepción de que finalmente los estados muy cómodamente han dejado la responsabilidad a la federación de cobrar, y yo no me meto en problemas, y eso pues me beneficia porque no le cargo la mano ahora sí al ciudadano promedio. Pero esto que se plantea, Juvenal, de alguna manera no terminará repercutiendo en que los estados le cobrarían más al ciudadano en sus respectivas regiones, aumentarían más la imposición de los impuestos, la taxa, todo eso. Juvenal. Técnicamente no tendría por qué suceder así, Víctor, en función a que el pacto fiscal que tenemos justamente impide que exista por lo regular doble imposición. Sin embargo, lo que sí puede existir, y que es lo que se buscaría, es que esas potestades o esas facultades para establecer impuestos de los estados sean las que se fortalezcan, y que se deje de lado, como bien lo dices, que no nada más estiren la mano para que la federación les dé. Yo lo que pienso es que eventualmente podríamos quizá tener un escenario como lo dices, pero que se vería disminuido ese impacto en la medida que entonces trasladaríamos más un impacto hacia los impuestos locales versus un impacto hacia los impuestos federales. Les pongo un ejemplo muy rápido, que es una facultad que no se ha utilizado. A nosotros nos cobran, desde luego, el impuesto sobre la renta a nivel federal. Todos quienes trabajamos pagamos este impuesto, ya sea trabajadores subordinados o una relación laboral, o quienes prestamos servicios independientes. La propia legislación fiscal en su momento ha tenido intentos en los que se habla de un impuesto cedular, en los que dicen, oye, Estado, de esto que yo cobro del total de la tasa, por decir algo, el 30% que es para las empresas, ¿qué te parece, Estado, si tú cobras el 5%, el 6%? Ahí, como tú lo comentas, pues los estados no lo hacen por el impacto y el peso político que esto les representa. Parte justamente de buscar esta idea integral de una nueva convención hacendaria incluiría justamente todos estos elementos. Y también otra cosa, y no hay que perderlo de vista, hoy mismo, Víctor, ya tenemos a nivel local algunos otros impuestos. Por ejemplo, y eso no significa o no tiene que ver necesariamente con un nuevo pacto fiscal, simplemente que los estados están diciendo, yo ya quiero ejercer algunas facultades. Les pongo simplemente dos ejemplos, los llamados impuestos ambientales, que en la mayoría de los estados ya ahorita se están estableciendo, y los impuestos finales de bebida, los impuestos a las ventas finales. Estos dos, por ejemplo, nos parece que si los estados ya los están buscando, lo que tenemos que buscar es justamente que no exista una doble tributación frente a lo que tenemos a nivel federal. Y eso, desde luego, se daría pues, en un marco de un diálogo que se pudiera establecer entre la federación y los estados, ¿no? El pacto fiscal se habla entre las cúpulas empresariales como ustedes, entre el sector político, pero ¿de qué manera impacta al grueso de la población, al ciudadano de a pie, principalmente en el tema de los servicios en sus estados y en sus municipios?
La idea, Jimena, justamente es, y con eso voy a ir a un tercer punto, que es el que también Coparmex estamos planteando de manera muy clara. La idea, Jimena, que cómo se te pueda dar ese beneficio es justamente a través de que si los estados tienen una mayor cantidad de dinero y recursos, a que se aprovechen para dar esa mejora en los servicios para los ciudadanos. Por eso se habla que si transferimos de la federación hacia los estados una mayor cantidad de recursos derivado de esta modificación de este Fondo General de Participaciones, entonces generemos justamente que ese dinero los estados integrativas, los servicios públicos inmediatos que tienen frente a sus ciudadanos, como son desde luego el tema de seguridad, por ejemplo, esto lo puedan ellos tener de manera inmediata. Ese sería un beneficio directo que se tendría que ver y que va de la mano con este punto al que me voy a referir ahora, Víctor, Jimena, que es bien importante y que por eso nosotros en Coparmex lo señalamos de manera conjunta. Nos parece que también la verificación del gasto federalizado, que es esto de lo que estamos hablando, del gasto que se entrega a las entidades federativas, tiene que fiscalizarse y fiscalizarse bien. Lamentablemente, por quizá las cargas de trabajo o por las facultades propias de la Auditoría Superior de la Federación, les doy un dato, por ejemplo, desde 2003 se han acumulado prácticamente 248 mil millones de pesos de este gasto federalizado que aún están pendientes por aclarar o recuperar, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Esto es, si también no va de la mano, no solamente mayor dinero, no solamente el cómo se distribuye en esa fórmula, sino también cómo se está gastando y cómo se está verificando ese gasto, creo que no podríamos hablar de una correcta convención hacendaria, de un correcto nuevo pacto fiscal. Y ahí es donde justamente, Jimena, atendiendo a tu pregunta, es donde lo tenemos. Hay beneficios que se darían a propósito de la mayor cantidad de recursos que tuvieran los estados, pero también, desde luego, no pueden ser estos discrecionales, sino que tienen que estar debidamente verificados. Y ese es el punto tercero que nosotros sostenemos, que se deben justamente implementar mejores mecanismos para que se lleve a cabo la fiscalización de este gasto. Juvenal, finalmente yo te preguntaría, hablaste de que en los estados el principal ingreso que tienen es por el impuesto sobre la renta, si mal no entendí, ¿verdad? Predial, Víctor. El predial, perdón, el predial, sí. ¿Hay algún otro rubro en donde podría incidir directamente el Estado para mejorar sus economías? ¿Otros impuestos que tú digas, esto podrían atacar? Mira, sin duda, insisto, el predial me parece que es uno de los más adecuados para que pudieran tener esta mejoría. De los otros que pudieran existir, yo te diría que uno de los que más representa también para los estados y que incluso se utiliza como incentivo, Víctor, es el tema de los impuestos sobre nóminas. Estos son bien interesantes. ¿Por qué? Porque desde luego se busca que las empresas que ya están en los estados participen a nivel local de lo que están generando como producto de su actividad. Hoy la mayoría de los estados, por no decir todos, prácticamente lo tienen, y también decía yo, se convierte en un buen instrumento, porque hay muchos casos en los que cuando una empresa está decidiendo en dónde poner sus plantas, los estados compiten de alguna manera con eso y le dicen, oye, pues fíjate que si te vienes conmigo los 2 primeros años no te voy a cobrar este impuesto, y esto alguien podría decir, oye, pues están al contrario perdiendo. La realidad es que no, porque es una visión a largo plazo. Al final del día, si yo consigo que una planta productora de automóviles, por ejemplo, o armadora, esté en mi territorio, pero eso tarde o temprano va a generar no solamente una derrama económica desde la perspectiva impositiva, sino desde todo lo que genera la economía alrededor de la propia instalación de la planta y de las familias que dependen de ello. Entonces, ese sería o es uno de los que hoy tenemos en la actualidad. Y básicamente son los que ahorita decía tenemos. Hemos visto que se han buscado implementar estos llamados impuestos ecológicos. Esto todavía no podríamos decir qué tan bueno o no va a ser esto en función justamente a las decisiones y a los cuestionamientos que están pendientes en la Suprema Corte sobre estos temas y en los tribunales, pero creo yo que, y perdón que insista en esto, y ya el propio secretario de Hacienda lo decía y alguien más por ahí no recuerdo, creo que el propio subsecretario Yoiro lo comentaba. Esta parte del predial creo que es muy importante porque hay que modernizar justamente todos los esquemas de registro de los inmuebles para poder generar un adecuado cobro de este impuesto. Pero bueno, veremos justamente en este contexto es que todos estos temas, como lo ven, aquí lo redujimos quizá a 3 puntos muy claros, muy puntuales, pero quizás sí en esta convención es donde va a valer mucho la pena hacer este replanteamiento, generar este instrumento jurídico, en su caso una nueva ley de coordinación fiscal que nos permita justamente, creo que lo primero que debemos estar convencidos es de generar esta discusión, generar esta convención nacional hacendaria y de ahí lo que los debates generen creo que es lo que nos ayudará mucho. Juvenal, finalmente, algo que quieras tú
agregar que se nos haya pasado en esta plática, que entiendo es compleja, como bien decía Jimena, y tiene muchas aristas, pero algún punto en particular que no hayamos tocado y que a ti te interese hacer resaltar? No, quizá nada más, no creo que nos haya faltado alguno en particular, Víctor. Quizá lo único es sí hacer este exhorto al gobierno. Sí es necesaria esta Convención Nacional Hacendaria. Me parece que más allá de los colores partidarios que cada gobernador pueda llegar a tener, debemos ver por un interés superior, que es desde luego el de la población en general, todos los que pagamos impuestos, y creo que bien vale la pena después de prácticamente, estamos hablando, fíjense, estamos del 78, 22, 42 años de este pacto fiscal. Creo que algo ha cambiado México en estos 42 años, y yo nada más diría eso, poner énfasis en el exhorto al gobierno federal para que acepte esto y ojalá se dé en un ánimo de técnico, de mejora de lo que tenemos, y que si bien sabemos que lo que motiva mucho de esto es el tema político, que quizá lo podamos dejar un poquito de lado para generar unas adecuadas reglas o una modernización adecuada de las reglas de coordinación fiscal que tenemos en el país y generar un verdadero federalismo fiscal. Perfecto. Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, muchísimas gracias por tu información y también por tu tiempo. Gracias. Bonito día. Al contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día y es un gusto. Ahí lo tiene, son las 9 de la mañana con 35 minutos, es momento de irnos a un corte comercial, es muy breve y regresamos con mucha más información.